Bien, en nuestra clase pasada estuvimos trabajando con la aplicación de la integral definida que tiene que ver con el cálculo de las superficies de revolución, ¿ok? Y el ejercicio lo establecimos para, los ejercicios que hicimos los establecimos para algunas curvas, pero por primera vez en el ejemplo número 3 o problema número 3 nos aparece una curva que está dada en forma paramétrica. Entonces recuerdo que cerramos aquí la conferencia en la clase pasada, bueno, por razones de tiempo, no nos daba tiempo a continuar con el trabajo que veníamos haciendo, bueno, porque no teníamos más horas de clase. Entonces, bueno, iniciamos. Dice, el arco del astroide de ecuaciones paramétricas x igual 2 coseno al cubo de t y y igual 2 seno al cubo de t en el primer cuadrante gira en torno a la recta x igual a menos 2. Calcular el área de la superficie así generada. Entonces, aquí quiero mencionar primero que estamos hablando de una curva paramétrica notable, de acuerdo a lo que habíamos comentado la clase pasada, y luego que el eje de rotación es la recta x igual a menos 2. Y mi curva paramétrica es esta, que por las características de su ecuación es conocida como la astroide, ¿ok? La astroide les comentaba que es una de las curvas que en cálculo 1 ustedes seguramente vieron, porque los profesores de cálculo 2 solicitamos que el estudiante tenga cierto conocimiento de estas curvas, me refiero a astroide y a cicloide, porque son curvas muy versátiles en cálculo 2 que se utilizan con frecuencia para ilustrar algunos ejemplos, como por ejemplo el de hoy, ¿ok? Bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes es el gráfico que en el primer cuadrante tiene esta curva llamada astroide. ¿Ok? Entonces, el punto B es la intersección con el eje Y, ¿ok? Que no se ve bien. Aquí traté de completar la curva. Entonces, se trata de la curva paramétrica conocida como astroide en el primer cuadrante, ¿ok? Y eso forma el arco que empieza o que está aquí señalado, el arco AB. Entonces quiero la superficie, perdón, de revolución que se origina cuando ese arco AB del astroide del primer cuadrante, vamos a ubicar, este es el eje X y este es el eje Y, rota alrededor de la recta X igual a menos 2. Esta flechita es la indicación que vamos a utilizar para señalar en nuestros dibujitos que estamos ante un eje de rotación. ¿Bien? Ok. Entonces, bueno, hagamos un ejercicio de imaginación que no es necesario, pero pudiéramos practicarlo. Traten de usar su imaginación para pensar en qué forma tendría esa superficie. Recuerden que las superficies son cuerpos no sólidos, son cascarones, ¿ok? Y en este caso, ese cascarón se formaría cuando este arco rota alrededor de esta recta, ¿ok? Muy bien. Bueno, ¿qué hacer entonces para calcular esa superficie de revolución? Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar los puntos de corte de esa curva astroide en el primer cuadrante en o con los ejes coordenados. Puntos de corte con los ejes coordenados. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, lo primero que hice, ¿ok? Fue buscar el punto de corte con el eje Y. Sigan el puntero. Para buscar el punto de corte con el eje Y, la X la tengo que hacer 0.
Pero como la curva paramétrica tiene dos ecuaciones, una para X y una para y estoy buscando el punto de corte con el eje Y, hago a la X igual a 0, tomo la ecuación paramétrica, ¿ok? En X, que es esta, y la igualo a 0. Despejando me queda que el coseno de t vale 0. Eso se da cuando el valor del parámetro t es pi medios. Si ese valor del parámetro lo coloco en la otra ecuación, la de y, me da el punto B, que es el punto de coordenadas 0,2, que es este punto. Vamos a identificarlo. Sus coordenadas serían 0, 2, ¿ok? Y se obtiene cuando el parámetro vale pi medios. A ver. Bueno, aquí está escrito, no hace falta que yo lo vuelva a escribir. Aquí está. Cuando el parámetro vale pi medios, aquí lo tenemos. Y el punto A, que es este, ¿ok? Se obtiene cuando intersectamos a la curva con el eje X. La curva intersectada con el eje X se consigue haciendo a la Y igual a 0. Entonces tomamos la ecuación paramétrica en Y, la igualamos a 0, despejamos y nos queda que el seno de t vale 0. El seno de t vale 0 y ese valor lo sustituimos en la ecuación y me da el punto 2, 0. ¿Ok? Aquí debería decir X. Vamos a arreglar esto. Aquí debe decir X, no Y. X igual a 0. Entonces, el punto A, volvamos al punto, es el punto de coordenadas 2, 0. Ok. Y se obtiene cuando el parámetro vale 0. Ok. Bueno, con esos datos necesito pasar a la lámina siguiente para explicarles cómo es el planteamiento. Ok, la curva es paramétrica. ¿Qué sabemos de la curva paramétrica y de cómo calcular superficie de revolución? Bueno, sabemos que toda superficie de revolución se calcula a través de una integral que establece 2pi. Ajá. Ahora voy a integrar de 0 a pi medios porque sabiendo que la curva es paramétrica, yo sé que voy a terminar integrando con respecto a los valores, perdón, del parámetro que generan esa curva. Y los valores del parámetro que generaban mi curva eran 0 y pi medios. Dentro de la integral, en el integrando está la expresión R, que se llama radio de giro, y el diferencial de longitud. Hablemos primero del diferencial de longitud. El diferencial de longitud, sabiendo que se trata de una ecuación o de una curva paramétrica, se calcula con una fórmula que ya tabulamos en la clase de longitud de arco. Así que yo lo que voy a hacer es traerme esa fórmula que es especial para cuando la curva que estoy trabajando es paramétrica. Entonces el diferencial de longitud aquí se va a obtener por esta fórmula. Vamos con el radio de giro. Para establecer el radio de giro es necesario que vuelva a la lámina anterior. Entonces vamos a volver a la lámina anterior, ¿verdad? Donde teníamos la curva. ¿Cómo definimos nosotros el radio de giro? Recordemos. En el arco que estaba rotando, yo elegía un punto cualquiera. Entonces yo elegí ese punto que estoy pintando ahora en rojo. Ese punto, por estar en el arco que está rotando, generando la superficie, tiene coordenadas X, Y. Ok. El radio de giro será entonces la distancia que hay entre el arco que rota, representado por ese punto, y el eje de rotación, que es la recta X igual menos 2. Entonces, para mí, el radio de giro, ¿verdad? Será esta distancia horizontal que estoy trazando aquí, que será medida de la siguiente forma. La X del punto que está en la derecha, que es el punto general, genérico, digamos, que elegí sobre el arco, ¿ok? Menos, vamos a ver dónde está el menos aquí en el teclado.
Ajá, menos la X del radio de giro. Perdón, la X del eje de giro o del eje de rotación. El eje de rotación es menos 2. Entonces sería X menos 2, ¿ok? Que por eso es que cuando lo establecemos en la lámina siguiente, el radio de giro quedaba estipulado como X más 2. La razón de que ese radio de giro quede como X más 2 es que es X menos 2. Y eso evidentemente da X más 2. Aclarado esto, voy entonces a la lámina siguiente otra vez, ¿ok? Para retomar lo que estábamos haciendo. Fíjense, el radio de giro es X más 2, como había comentado. Y el diferencial de longitud lo vamos a calcular con esta fórmula. Bueno, dice, como se está integrando respecto al parámetro t, se tiene que el radio que habíamos establecido como X más 2, yo estoy integrando con respecto al parámetro. Así que en la integral no puede aparecer esta X, porque yo estoy, como les digo, integrando con respecto al parámetro. Entonces, si integro con respecto al parámetro, lo único que debe aparecer dentro de la integral son elementos o estructuras que dependen de X, perdón, de T. Entonces, lo que hago es que en el radio de giro, la variable X queda sustituida por la ecuación paramétrica en X, que es 2 por coseno al cubo de t. Entonces el radio de giro es ahora, después de hacer la sustitución, esta expresión. Radio de giro es 2 coseno al cubo de t más 2. No puedo dejar la x. ¿Por qué no puedo dejar la x? Porque yo voy a integrar con respecto al parámetro, a t. Así que esa x no la puedo tener allí. Muy bien, José Miguel, perdón, José Manuel, exactamente. Derecha menos izquierda. Gracias por la aclaratoria en el chat. Bien, vamos entonces a obtener el diferencial de X con respecto al parámetro. Tomamos la ecuación paramétrica en X y la diferenciamos. Eso me va a quedar, diferencial de X con respecto al parámetro T es menos 6 coseno cuadrado de T por el seno de T. Y vamos a obtener la derivada de la ecuación paramétrica en Y con respecto al parámetro T. Tomamos la ecuación paramétrica en Y, derivamos, eso queda 6 seno cuadrado de T por el coseno de T. Ahora sustituimos estas dos expresiones aquí, es decir, esta la sustituimos aquí, esta la sustituimos acá. En cada caso, ¿ok? Vamos a poder sacar factor común, 36 coseno cuadrado de t por el seno cuadrado de t, y me queda esta expresión. Ya va, me queda esta expresión, luego de sacar ese factor común, queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Esa expresión es 1, así que la podemos sustituir para ir aliviando los elementos que voy a ir incorporando en la integral definida que voy a tener que hacer. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, paso a la lámina siguiente y tengo que luego el área de superficie será 2pi por la integral de 0 a pi medios de esta expresión, que era el radio de giro. Vamos a recordar, esto era el radio. Y esto fue lo que quedó de la sustitución del diferencial de longitud. Del diferencial de longitud, observen, puedo sacar factor común 6, perdón, factor común no, puedo sacar del radical 6, ¿ok? De aquí, de esta expresión del radio, puedo sacar factor común 2, y con este 2 saco todo fuera de la integral por ser constante, me quedaría 24pi por la integral de 0 a pi medios de coseno al cubo de t más 1. Y de la raíz puedo sacar el coseno cuadrado de t y el seno cuadrado de t, que saldrían como módulo del coseno y módulo
y módulo del seno. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está el módulo? Bueno, aquí está la explicación de qué fue lo que pasó con el módulo. Observación. Como estoy integrando de 0 a pi medios, ¿ok? Al extraer del radical, me queda módulo del seno y módulo del coseno. Pero ambas funciones, tanto seno como coseno, en el intervalo que va de 0 a pi medios, que se corresponde al primer cuadrante trigonométrico, son positivos. Entonces ya puedo, sin problema, eliminar, desechar los valores absolutos. Entonces, la integral me queda de esta forma, sin el valor absoluto, dado que no es necesario, porque al analizarlo, vemos que tanto el coseno como el seno, en el intervalo en donde estoy integrando, que va de 0 a pi medios y se corresponde con el primer cuadrante, se corresponde con valores positivos. Entonces esta sería la integral que tengo que resolver. Ya va, que me fui de una a la lámina siguiente. Ajá. Antes de continuar, preguntas de lo que tenemos en la pantalla. ¿Se entendió qué pasó con el módulo? Profe, Dígame. una pregunta. Si en dado caso de que en vez de estar en el primer cuadrante, estuvieran, no sé, en el tercer cuadrante, sí hay que poner el módulo entonces, obligatorio. No, cuando tú analizas, están en el tercer cuadrante, cuando tú analizas el valor absoluto, puedes eliminar el valor absoluto, pero en el tercer cuadrante el coseno es negativo y el seno también, así que a ambas funciones, tanto coseno como seno, cuando le quites las barras de módulo tienes que ponerles un menos. Eso es lo que hacemos con Ah, el ok. valor absoluto. ¿Ok? Sí, ok. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta o observación? Ok, bueno, si no hay más preguntas, paso a la lámina siguiente. Bueno, en la lámina siguiente mostramos cómo integramos. Distribuimos el producto de seno por coseno y me queda 24 pi integral de 0 a pi medios de coseno a la 4 de t por el seno de t más seno de t por coseno de t diferencial de t. Para Liliana, ya estas dos integrales son inmediatas. Para los que no la vean como inmediata, pueden hacer un cambio de variable. Para mí la integral del coseno de a la 4 de t por el seno de t, creo que inclusive ustedes tienen por ahí una fórmula que yo les di, es menos coseno a la 5 de t sobre 5. Y la integral del seno de t por el coseno de t, por esa misma fórmula que les hago referencia, para mí es menos coseno cuadrado de t entre 2. Dice José Manuel que esas integrales están en la tabla de integrales inmediatas. Gracias, José Manuel, por tu intervención. Entonces, efectivamente, las trato como inmediatas. Bueno, finalmente, no me detengo. Saben que no me estoy deteniendo mucho en estos temas de la integral, porque la idea de estas presentaciones en las aplicaciones, básicamente es que ustedes aprendan a hacer la aplicación y posteriormente resuelvan la integral con el método que sea necesario. En este caso no tuvimos la necesidad de ningún método de integración porque se trataba de una integral o de dos integrales inmediatas. Lo cierto es que obtenemos como respuesta el número 84 pi quintos, pero ese número ahora está vinculado a un contexto que es el área de la superficie de revolución que generaba ese arco. Entonces hay que acompañar el número de una unidad de medida superficial, unidades cuadradas, o en el caso de que tuviéramos la escala en la que hicimos el gráfico, acompañaríamos el número de la escala al cuadrado, metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Pero como no pusimos una escala, entonces ponemos simplemente unidades cuadradas. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? Lo más importante es entender el tema del radio de giro.
Eso para mí es lo fundamental en el tema de superficie de revolución. Porque mi experiencia me dice que ya a estas alturas ustedes saben integrar. Entonces, los errores que cometen, efectivamente, hay algunos alumnos que se equivocan en la integral, pero la gran mayoría cuando se equivocan es en el planteamiento, porque tienen mal el radio de giro. Si el radio de giro está mal, ya de ahí para adelante, el resto del ejercicio está incorrecto, porque si resuelven una integral con el radio de giro equivocado, me están calculando una superficie que no es la que yo estoy solicitando. Hablo específicamente en las actividades de evaluación. Si yo veo que en el planteamiento hay un error en el radio de giro, no importa que hayan hecho después. De verdad que yo eso no lo voy a calificar. Ahora, si el radio de giro está correcto, el planteamiento está correcto, entonces yo avanzo y los puntos de la pregunta estarán repartidos en virtud de lo que haya que hacer a partir del planteamiento. ¿Qué método de integración hay que aplicar? Si está bien aplicado, en fin. ¿Ok? Bien, ¿preguntas? Ok, si no hay preguntas, pasamos al siguiente ejercicio. Dice, problema 4. Y vamos por el 3, vamos ahora por el 4. Dice, vamos a seguir el puntero. El arco AB de la curva 4y igual x cuadrado menos 2 logaritmo neperiano de x, si x está entre 1 y 4, gira en torno al eje y. Calcular el área de la superficie del sólido así generado. Ok. Vamos a subrayar los elementos importantes del enunciado. Voy con la curva. Fíjense que la curva no tiene ni la X ni la Y despejada. Pero si quisiera despejar alguna de ellas, la que puedo despejar con las herramientas que dispongo es la Y. La X no se puede despejar. Miren dónde está la X. Está metida en un logaritmo y además en una potencia cuadrada. Entonces la Y se puede despejar. Eso es un indicador de que cuando yo vaya a plantear la superficie, yo sé que la fórmula de superficie requiere el diferencial de longitud. Así que no me lo están diciendo de forma explícita, pero de forma implícita me están diciendo que debo utilizar para el diferencial de longitud que requiero en la fórmula de superficie, aquella fórmula diferencial de longitud donde empleo la variable y despejada. Luego me dicen que el asunto ocurre entre 1 y 4. Y luego me dan el eje de rotación, que es el eje Y. Ok, vamos entonces a primero plantear y después calcular. Bueno, el arquito del que estamos hablando es este. Entonces el arquito será entre A y B, rotando alrededor del eje Y. Bueno, voy a tratar de hacerles el garabatico ese que yo hago para indicar el eje de rotación. Bueno, quedó ahí más o menos. Esta flechita me indica que el eje de rotación es el eje Y. Ah, perfecto. Ok, bueno, vamos a plantear mi superficie. Entonces, el área de superficie será la integral de, o mejor dicho, 2pi por la integral de 1 a 4. Fíjense que ya aprovecho que el propio problema me da los límites del radio de giro por el diferencial de longitud. Voy primero con el diferencial de longitud. A ver, el diferencial de longitud que voy a usar, miren cuál es. Este. ¿Por qué este? Bueno, porque este es el que conviene en virtud de que aquí la Y se puede despejar fácilmente, la X no. Voy con el radio de giro. Radio de giro. El radio de giro dice que es esto. Vamos a ver por qué yo digo que el radio de giro es X menos 0. Bueno, vamos de nuevo. Como siempre, yo tomo un puntico cualquiera del arco. Bueno, en este caso tomé este puntito. Este puntito, por estar sobre el arco, tiene coordenadas XY. Excelente. Entonces, el radio de giro será la distancia que hay entre
el eje de rotación, que en este caso es el eje Y, y el puntito que yo coloqué, que es un puntito genérico, si quieren lo ponen más arriba, más abajo, bueno, yo lo puse ahí, ¿verdad? Y entonces para calcular esa distancia R, tomamos la X de la derecha menos la X de la izquierda. La X de la derecha, vamos aquí, es la X del punto. Y la X de la izquierda sería 0. ¿Por qué? Porque el eje Y tiene por ecuación X igual a 0. Entonces, X menos 0 es X. Así que mi radio de giro es X. Y el diferencial de longitud no lo he construido, pero lo voy a construir con esta fórmula. ¿Bien? Ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No hay preguntas. Por ahora no, profe. Ok, chévere, gracias. Vamos a la lámina siguiente, que ahí es donde va a estar lo bueno, porque ahí es lo que vamos a terminar de plantear. Ok, primero vamos a hallar el diferencial de Y con respecto de X para formar el diferencial de longitud. Ok, diferencial de Y con respecto de X. Sigan el punterito. Sería, derivo Y con respecto de X. Primero, la Y la tuve que haber despejado previamente. Ese despeje lo que requería era simplemente que pasara un 4 a dividir. ¿Sí? Ok. Entonces, sería un cuarto, 2x menos 2 sobre x, saco factor común 2, que se simplifica con este 4, saco mínimo y me queda un medio, x cuadrado menos 1 x cuadrado menos 1 sobre x. Esta expresión la sustituyo aquí para armar el diferencial de longitud. Así que me queda 1 más esto al cuadrado. Quedaría un cuarto, x cuadrado menos 1 al cuadrado sobre x al cuadrado. Saco mínimo y elevo esto al cuadrado. Quedaría 4x al cuadrado más, elevo esto al cuadrado. Cuadrado del primero menos 2 veces el cuadrado del segundo más el cuadrado del segundo. Este 4x cuadrado y este 2x cuadrado se pueden agrupar. Total que me quedaría x cuadrado más 1 al cuadrado entre 4x al cuadrado. Esa es la cantidad subradical que va dentro de la raíz del diferencial de longitud. Entonces, finalmente, el área de superficie para este arco sería 2pi por la integral de 1 hasta 4 del radio de giro, que dijimos que era x, por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 al cuadrado sobre 4x cuadrado. ¿Ok? Diferencial de x. ¿Qué pasa aquí? Atención. El 4 sale de la raíz como 2 y se simplifica con este 2 que está afuera. Ajá. El x cuadrado más 1 al cuadrado sale como x cuadrado más 1. Y la x al cuadrado del denominador sale como módulo de x. Módulo de x. Ese módulo hay que estudiarlo. Ah, pero aquí hay una señal aquí, un cuadrito que me dice, recuerden que x va desde 1 hasta 4. Estoy integrando en un intervalo de integración que empieza en 1 y termina en 4. Ese intervalo es de números positivos. Por lo tanto, al estudiar el valor absoluto, veo que x es positiva, así que puedo quitar las barritas de módulo y poner simplemente x. Si el intervalo fuese negativo, entonces al estudiar x, me doy cuenta que x es negativo. Entonces, si fuese ese el caso, un poco sobre una pregunta que hicieron hace un ratico, yo al quitar las barritas de módulo delante de la x tendría que poner un menos, dado el caso que fuera un intervalo negativo. Pero como no es el caso, simplemente pongo positivo. Bueno, eso trae como consecuencia, evidentemente, que al quitar las barras de módulo, esta x
y esta X se simplifiquen y entonces termino integrando pi por la integral de 1 hasta 4 de x cuadrado más 1 diferencial de x, que como verán es una integral súper inmediata. Ahí no hay mayor cosa que hacer. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bien. Si no hay preguntas, bueno, integro, como les dije, no tiene nada del otro mundo, evalúo el límite superior menos el límite inferior, plan, 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 no me quiero detener mucho en eso. Total que el resultado numérico es 18 pi. Pero recuerden, esto es una superficie de revolución. Así que la respuesta debe ir acompañada de una unidad de superficie. Entonces sería 18 pi unidades cuadradas, porque no tengo escala. Preguntas, muchachos, que acabo de terminar el ejercicio 4. ¿No hay preguntas? Ok. Problema 5. Ok, problema 5. Leemos el enunciado. Dice, el arco AB de la curva y igual 2 menos x al cuadrado, limitado por dicha curva y la recta y igual x, gira en torno al eje Y. Calcular el área de la superficie así generada. Y me dice ver figura. Ok. Asumimos entonces que acompañado a este enunciado, del cual voy a destacar la curva, ¿ok? La otra curva que sirve de frontera y el eje de rotación, que es el eje Y, seguramente siendo este un enunciado de una actividad de evaluación, como dice ver figura, el ejercicio estaba acompañado en su momento de este gráfico para que ustedes puedan ver con precisión cuál es el arco que yo quiero trabajar y cuál es el arco que está generando esta superficie. Bueno, el arco es el arco AB, que es el arco que empieza en este punto y termina en este punto, que efectivamente es el arco limitado por la curva, que es una parábola que abre hacia abajo, simétrica con respecto al eje y la recta y igual x, que es la que está pintada en negro. Bien, entonces ese arco, ¿verdad? Rota alrededor del eje y genera una superficie de revolución. Zoom está a punto de cerrar. Cuando cierre me dan 5 minutos que tengo que ir al baño, tomar agüita y continuamos. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Vamos entonces a establecer algunas cosas importantes vinculadas con el gráfico para entonces entender claramente qué es lo que vamos a hacer aquí. Cosa número 1 o aspecto número 1 a considerar. El arco AB es intersectado por el eje Y en el punto C. Aquí está. El punto C es la intersección del arco que quiero con el eje Y. Eso lo podemos ver gráficamente.